Muy buenos días. Esta canción que escuchamos durante el tiempo de la ofrenda era una canción que a mí no me gustaba mucho. Me parecía como muy depresiva, como muy trágica, como qué pesar de mí. Pues afirmaciones como cansado del camino, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Necesito refrescar este seco corazón. Yo decía, no, sinceramente esas afirmaciones me parecían como una canción de despecho cristiana. Me parecía muy melancólica, muy fatalista, muy depresiva. Pero más o menos hace un mes, escuchando esta canción, no tuve otra opción que levantar mi mano y decir, ese soy yo. Qué canción tan bonita, dije. ¿Cómo describe mi vida? Y así me encontraba yo en ese momento, cansado del camino, sentía que ya no tenía fuerzas, que mi armadura estaba desgastada. Pero ¿por qué me encontraba yo en esa situación? No lograba identificar qué me había llevado a esa situación. De manera repentina, un día me levanté con ese cansancio. Venía con un buen ritmo, dándola toda, con motivación, con pasión, con todas mis fuerzas, con compromiso, con actividad. Y fue como si de repente me hubieran apagado el switch. ¿Recuerdan la propaganda o el comercial de Pharmaton? Tal cual. Venía con Pharmaton y de repente como sin Pharmaton. Fue algo instantáneo, a lo cual yo no le encontraba explicación alguna. Me encontraba como aquel personaje de la imagen, así, tal cual. ¿Alguna vez usted ha pasado de manera repentina, sin saber por qué, al cansancio y al agobio? ¿Alguna vez usted se ha levantado con ganas de no querer hacer nada, sin entender por qué? ¿Hay alguien aquí conmigo en este auditorio? De la noche a la mañana tal vez podemos levantarnos súper cansados, como algo en el pecho que nos desgasta. Y usted se pregunta, ¿pero qué me pasa si ayer estuve bien? Tuve un buen día ayer. Y entonces usted empieza a buscar responsables. ¿Será lo que me dijeron que me desanimó? ¿Será que estoy cansado físicamente? Si usted es mujer, dice, ¿será que se me alborotó la tiroides? O tal vez dice, ¿fueron los frijoles de anoche? ¿Qué me está pasando? Que siento un agobio en mi ser interior, pero no logramos identificar la razón de ese agobio. Alguien alguna vez dijo, un predicador honesto comparte su mensaje desde sus batallas y no desde su falsa santidad. Y entonces este mensaje hoy lo compartiré desde una de mis batallas que enfrenté hace más o menos un mes. Posiblemente habrá alguien que diga frente a mi batalla, pero qué bobada, qué inmaduro. Eso no nos debería pasar a los buenos cristianos. Y con toda seguridad tendría razón. Hay cosas que a los cristianos no nos deberían suceder, pero en nuestra humanidad a veces nos pasan. Yo me encontraba como la canción, cansado del camino. Efectivamente sentía que no me quedaban fuerzas, sentía que me estaba quedando sin oxígeno. Amaba lo que estaba haciendo, revisaba la agenda del día y yo decía, lo que tengo que hacer hoy, amo hacerlo, pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Sentía que mi mente estaba saturada, que mi cuerpo no daba más. Y el más mínimo favor que me pedían era como una carga que colocaban sobre mis hombros. Mi esposa me llamaba a pedirme un favor mínimo y yo sentía que me estaba delegando la asignación más pesada de toda la humanidad. No aguantaba ni un solo favor.
Si usted estuviese relatando esta historia, tal vez yo diría: qué bobada, qué inmaduro. Por eso entiendo si usted en este momento está pensando eso de mí, pero estoy siendo honesto. Eso me pasó. Y hoy puedo entender que detrás de la sonrisa del que está a su lado, mire un momento la sonrisa de quien está a su lado, obsérvela bien, y parece increíble, pero detrás de esa sonrisa puede haber cansancio, agobio, ahogamiento, aunque parezca increíble. Entonces obviamente me acerqué a la Biblia a buscar respuesta para mi situación. ¿Y qué texto me recomendaría usted en esa situación? ¿Qué texto de la Biblia me recomendaría? ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 11:28? ¿Qué dice? Exactamente. Aterricé indiscutiblemente en Mateo 11:28. Aparece en las pantallas en este momento. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y así he titulado esta predicación: les daré descanso. Qué buena noticia ya es en sí el título de esta reflexión: les daré descanso. Posiblemente eso sea todo lo que usted está buscando por estos días, y hoy se encuentra con estas palabras de Jesús: te daré descanso. Este es un versículo de los que yo llamo versículos de cajón. Esos versículos que se hacen populares en nuestro léxico, pero que se hacen impopulares en nuestra manera de vivir. Versículos que todos conocen y que se aplican como un ungüento frente a la necesidad prominente. ¿Está cansado? Anda, úntate esto. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Te sientes mejor? Claramente este texto no funciona como un conjuro mágico, que al simplemente leerlo, recitarlo o guardarlo en la billetera va a cambiar mi realidad. Este texto no funciona como nos gustaría que funcionara. No funciona como Farmaton, pero sí es una declaración muy poderosa que tiene el potencial de transformar nuestra vida. Sí son unas palabras muy precisas e intencionales de Jesús, que sabía que su auditorio en ese entonces necesitaba escuchar, y que hoy nosotros también necesitábamos escucharla. Esta declaración de Jesús en Mateo 11:28 contiene 3 elementos que debemos digerir y desmenuzar con mucha atención. Y el primer elemento que encontramos en esta afirmación de Jesús es una invitación. Una invitación. Vengan a mí. Jesús está haciendo una invitación a su auditorio, pero es una invitación diferente a la invitación de costumbre de Jesús. Sígueme. En otras versiones, venid en pos de mí. Esta es una invitación diferente. Es vengan a mí. La invitación sígueme es una invitación que denota actividad, pero la invitación ven a mí es una invitación que denota quietud. Es muy diferente si de repente yo le digo a Saúl: sígueme. Y entonces Saúl me sigue. Inmediatamente al aceptar la invitación, Saúl entra en una actividad y le digo: Saúl, ayúdame a acomodar estas sillas. Y efectivamente lo hace. Saúl, enséñame a tocar algo de piano. Y seguramente lo hará. Es una invitación
que denota actividad. Vuelva a su silla. Pero nótese que es muy diferente si yo le digo a Saúl: Saúl, ven a mí. Ven a mí. Ya está. Aceptó la invitación. Simplemente se acercó y estuvo en quietud. ¿Notan la diferencia de la invitación sígueme a la invitación ven a mí? Gracias. Y esta es justamente la invitación que Jesús está haciendo. Es decir, en esta ocasión Jesús no nos está llamando para entregarnos una asignación, para confiarnos una responsabilidad, para que sirvamos, para que le ayudemos a alguien. En esta ocasión Jesús simplemente está diciendo: ven a mí. Ahora, si yo les digo vengan a mi casa, inmediatamente mi expresión denota que ustedes están en cualquier lugar diferente a mi casa. Parece sencillo, pero es un detalle muy importante, porque la invitación de Jesús, vengan a mí, inmediatamente denota la idea de que el auditorio no estaba en Jesús. Y alguien que estaba presente en ese momento se pudo haber preguntado: vengan a mí. Pero si estamos aquí, si estamos aquí contigo, ¿cómo ir a ti si aquí estoy? ¿Sí me estoy haciendo entender? Y tal vez es la misma pregunta que algunos de nosotros nos hacemos en esta mañana al escuchar esta expresión: vengan a mí. Si llevo 20 años de cristiano, llevo 20 años caminando con Cristo, vengan a mí. Si vine a la iglesia, ya está. ¿Cómo así que vengan a mí? Y aquí tenemos que entender que mi trayectoria en la iglesia no garantiza que estoy con Jesús. Mi trayectoria en la iglesia no garantiza que estoy con Jesús. Y entonces entendemos que esta invitación a su auditorio no implicaba una cercanía únicamente física, porque quienes estaban ahí, ya estaban ahí. A esos Jesús les dice: vengan a mí. Lo que Jesús está diciendo entonces es que sus cuerpos, sus pensamientos, sus emociones, sus anhelos, sus deseos, su esperanza, sus sueños, sus cargas, sus tristezas, vengan a mí. Vengan a mí significa darle la espalda a nuestras vidas y dirigirnos hacia Él. Vengan a mí significa inmediatamente darle la espalda a algo y dirigirme a Él. Es una invitación a hacer un alto en el camino y tener una profunda y total comunión con Él. Es una invitación para dejarlo todo y simplemente estar con Jesús. Es como la invitación que el esposo le hace a su esposa: amor, deja el celular para que estés conmigo. No le está diciendo únicamente que suelte su celular. Le está diciendo: necesito que centres toda tu atención en mí en este momento de tu vida. Es muy diferente que su esposo le dijera: deja tu celular para que me ayudes a hacer el almuerzo. Ese sería un sígueme. Pero no, Jesús en este momento está diciendo: ven a mí. Porque podemos estar cerca de Él, pero algunas áreas de nuestra vida están en otro lado. Así como en aquel auditorio al que Jesús habló, podemos estar físicamente cerca, pero nuestros pensamientos y nuestras emociones en otro lugar completamente diferente. Podemos llevar 20 años de cristianos, pero nuestra esperanza en otro lugar. Como lo dijimos en alguna ocasión,
podemos estar tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Y es ese Jesús quien esta mañana nos dice: vengan a mí. Tal vez sus pensamientos últimamente están dando muchas vueltas y no están en Jesús. Posiblemente sus emociones están tomando otro rumbo, están oscureciendo, están llenando de rencor, de amargura. O su esperanza se ha desviado y ya no es Cristo, sino que ahora su esperanza es un contrato, su salario, su ahorro, su pensión, una persona, su familia. ¿Qué es eso a lo que le debe dar la espalda para venir a Jesús? ¿Qué es eso que debe dejar atrás para aceptar esta invitación? Pero aquí surge otra pregunta: ¿a quiénes Jesús le está haciendo esta invitación? Y es el segundo elemento que encontramos en esta afirmación. Lo segundo que encontramos es un destinatario. Todos ustedes que están cansados y agobiados. El primer elemento es una invitación: vengan a mí. El segundo elemento, un destinatario. ¿A quiénes? A todos ustedes que están cansados y agobiados. Y es importante resaltar que inicialmente Jesús se está refiriendo a aquellas personas que en ese tiempo estaban cansados y agobiados profundamente por las leyes que les imponían los fariseos. En otra ocasión Jesús dijo: no hagan lo que hacen los maestros de la ley y los fariseos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para levantarlas, así como aparece en la imagen. Con esto Jesús se está refiriendo al legalismo tan pesado y tan asfixiante que se vivía en ese entonces, a tal punto de que tenían reglas para todo, hasta para comerse un pan, lo cual cansaba y agobiaba a las personas de ese contexto. En ese entonces disfrutar la vida religiosa era muy difícil, era algo que más bien se sufría, que se soportaba. No por coincidencia, Mateo registra esta expresión de Jesús versículos antes de aquel evento conflictivo del día de reposo, donde Jesús autoriza a sus discípulos cosechar el sábado, día de reposo, y sana a un enfermo, donde se antepone a la extrema radicalidad de las leyes religiosas. Y pareciera que ese fue un fenómeno allá, pero la iglesia hoy también tiene la tendencia de poner cargas sobre las personas difíciles de soportar, donde reducimos el evangelio a: no haga esto, no se vista así, no diga esto, no se peine así, no camine de esta manera, no coma esto, no escuche eso, no vaya a ese lugar. Lo cual hace que muchas personas no disfruten el evangelio, sino que lo sufran. Anoche, precisamente en un grupo de conexión, escuchaba a algunas personas afirmar esto, decir que la iglesia había colocado unas cargas sobre ellos insoportables, lo cual les había llevado a tomar distancia con la iglesia y decir: no más. Un cansancio, un agobio que les llevó a apartarse completamente de la iglesia. Y tal vez hay en este momento también personas que están cansadas de la religiosidad, que están agobiadas, que sienten cargas sobre sus hombros, que han sido dañadas por el legalismo, que han sido golpeadas por este fenómeno de quienes predican y no practican, que han sido oprimidas por reglas humanas que los han dejado asfixiados,
al punto de concluir: no quiero tener nada que ver con la iglesia. Y no me estoy refiriendo estrictamente al encuentro, sino que me estoy refiriendo a la iglesia en general, como modo de autocrítica. Sin embargo, tal vez hoy también haya alguien que diga: estoy cansado del encuentro, estoy cansado del pastor, estoy agobiado por Henry, estoy cansado del ministerio, de mi grupo de conexión. Y a esos que sufren el evangelio, que están cansados y agobiados, Jesús les hace una invitación: vengan a mí. Pero la expresión de Jesús, todos los cansados y los agobiados, también aplica hoy para muchos contextos. También para aquellos que sienten que no tienen fuerzas para continuar, aquellos que sienten un agobio en su alma, pero no logran identificar de qué se trata, aquellos que simplemente sienten como que el switch de sus vidas se apagó. También ellos encajan en la afirmación: todos los cansados y agobiados. Pero tal vez haya alguien que diga: mi matrimonio me tiene asfixiado, no me soporto esa mujer, me agobia ese hombre, no me lo aguanto más, ni ganas de pelear tengo ya. Sí, ya, dejemos eso así, listo, no más, ya, está bien lo como usted diga. También estos son destinatarios de esta invitación. Posiblemente haya alguien cansado y agobiado por las deudas, alguien que ya ha perdido su paz, que no contesta el celular porque sabe que no son los amigos los que llaman, sino sus acreedores. Alguien que diga: no aguanto más. Alguien que ya está cansado de vivir en escasez, que su situación de desempleo prolongada se convierte ahora en un agobio. Alguien que esté cansado de abrir la nevera y encontrar recursos limitados para hacer de comer, donde literalmente tiene que hacer maromas para armarle un almuerzo a sus hijos. Alguien que esté cansado de eso. También son los destinatarios de esta invitación. O todo lo contrario, es usted quien está cansado por mucho trabajo, por muchas ocupaciones, se siente asfixiado de tantas responsabilidades, lo agobian sus compromisos y se cansó de no tener un minuto para usted, un minuto para respirar. Posiblemente aquí haya alguien, algún padre de familia que ha desgastado sus fuerzas en criar a su hijo, ha invertido todo para conducirlo por el camino correcto, pero hoy le agobia las decisiones que él está tomando. No sabe más qué hacer para salvar su vida. Quienes son padres de adolescentes seguramente también están incluidos en estos destinatarios. Todos los cansados y agobiados. Porque qué muchachos. Tal vez haya alguien que esté cansado de sí mismo, que le agobie su realidad de intentar de alejarse de ese pecado y no ser capaz de haberlo intentado una y otra vez y siempre terminar en el mismo punto. Alguien que esté cansado de mirarse en el espejo y no ver la persona que quiere ver. Alguien que le agobie el saber que no es la persona en quien se quiere convertir. También ellos entran en aquellos que están cansados y agobiados. O tal vez usted simplemente está cansado de todo lo que pasa a su alrededor. Está agobiado por su desierto. Su vida se derrumbó y ya está cansado de no ver luz.
ya se agobió de ver puros escombros y usted dice: no quiero continuar más. O incluso usted tal vez tenga un cansancio existencial donde simplemente se cansó de existir y todo lo que hay a su alrededor le agobia y llegan ideas: qué bueno sería mejor morirme. Entonces concluimos que si hoy Jesús va a hacer mi entrega y dice: hágame un favor, entréguele esta invitación a todos los cansados y agobiados, entonces a su casa les llegaría una carta. Jesús nos hace una invitación personal: vengan a mí, vengan a mí. Ahora la pregunta es: ¿y para qué? ¿Para qué Jesús invita a los agobiados y a los cansados? Y nos encontramos entonces con el tercer elemento de esta afirmación: una promesa. Una invitación a un destinatario con una promesa: yo les haré descansar. Yo les haré descansar. Jesús conoce nuestras dificultades, es consciente de nuestra fragilidad, sabe de la tendencia que tenemos de cansarnos, de llevar cargas innecesarias, de agobiarnos, de impacientarnos, y por tal razón hace esta refrescante promesa: yo los haré descansar. Esa promesa que algunos ya están disfrutando mientras duermen durante la predicación. Qué bueno que la palabra haga efecto en usted y haya traído descanso profundo. Jesús no ofrece la fórmula para que obtengamos el descanso. Jesús no nos dice la dirección del spa celestial para que busquemos el descanso. Jesús hace una afirmación atrevida y dice: yo los haré descansar. Y si en esta mañana yo les dijera: vengan a mí, que yo los haré descansar, sería una locura completa. ¿Cómo yo podré hacerlos descansar? Pero no es una locura si se trata de Cristo. Y es Cristo quien esta mañana nos dice: vengan a mí y yo los haré descansar. En otras palabras, Jesús dice: yo soy el descanso que ustedes necesitan. Yo soy el descanso que ustedes necesitan. Y es muy particular porque nosotros acudimos a muchísimas fuentes para obtener el descanso. Podemos buscar descanso en un spa donde todo sea tranquilo, me consientan con técnicas relajantes. Indudablemente eso será agradable, pero todos sabemos que al salir de allí mi alma seguirá agobiada. Algunos pueden buscar descanso en su novio, en su novia, en su esposo o en su esposa, diciendo: si yo estoy con ella, si yo estoy con él, yo estoy descansado. Pero la experiencia nos ha dicho que ninguna persona tiene la capacidad de darle descanso a otra. Buscamos tal vez descanso en la medicina, donde emprendemos una búsqueda desesperada por encontrar el antídoto preciso para nuestro dolor, afirmando: yo descansaría si este síntoma desapareciera. Otros buscan en su trabajo, afirmando: yo descansaría completamente si firmo ese contrato, si yo trabajara en tal empresa, si yo tuviera tal salario, ahí sí descansaría. Alguien diría: yo descanso si logro pagarle al banco. Ese sería mi descanso. Indudablemente sería un alivio, pero nuestro agobio
El agobio de nuestra alma es mucho más profundo que el saldar una deuda. Y es entonces donde alguien jocosamente dice: yo descanso si me gano el baloto. Ese sí sería mi descanso. Pero también conocemos a personas muy adineradas que el agobio de su alma no les deja dormir en las noches. Y conocemos también personas que no tienen nada y que se quedan dormidas en cualquier parte. Entendiendo aquí que el descanso profundo de nuestra alma no está en nada relacionado con el dinero. Algunos podrían pensar: yo me quiero ir de este país, yo quiero huir de este sistema corrupto. En otro país, allá sí encontraría descanso. En Dubái, yo allá sí que viviría descansado. O incluso alguien puede afirmar: lo que yo necesito es unas vacaciones. Eso es lo que yo necesito para descansar. Pero ¿quiénes de ustedes saben que hay vacaciones de las que uno llega cansado? Y hay que descansar de las vacaciones. Me decía un amigo en estos días que salió a vacaciones durante 20 días y dijo: estoy más cansado como si hubiera trabajado estos 20 días. Las vacaciones no traen descanso a nuestra alma. Creemos que un periodo vacacional, un spa, un masaje en los pies con aceites aromáticos, una agenda de entretenimiento, una persona, una medicina, una serie de Netflix, una pensión, un sueldo, traería descanso a nuestra alma. Pero esto realmente no es así. Solo en Cristo podemos encontrar descanso. Solo en Cristo podremos descansar como lo vemos en esta imagen. Solo Jesús puede darnos este descanso. Tal vez un buen medicamento le permitirá pasar una noche así, pero Cristo nos permite vivir de esta manera. Esta es la imagen que pienso yo, en la que pensó Jesús cuando dijo: yo les daré descanso. Y qué bueno vivir de esta manera. A pesar de mis deudas, a pesar de mi crisis familiar, a pesar de que mi vida está derrumbada, a pesar de mi desempleo, qué bueno poder tener este descanso. Y esa es justamente la promesa de Jesús: yo les haré descansar. Usted tal vez podrá considerar que si no tuviese ese problema, entonces descansaría. Si esa crisis económica no estuviera, si esa dificultad familiar no existiera, si mi salud no estuviese afectada, si el problema que me agobia se desvaneciera, entonces ahí sí estaría descansado. Pero esto es un engaño. Es un engaño pensar de esta manera, porque la ausencia de dificultades no trae descanso. Simplemente porque en este mundo no habrá ausencia de dificultades. La ausencia de dificultades no trae descanso, simplemente porque en este mundo no habrá ausencia de dificultades. ¿Cómo hallamos entonces descanso en este mundo que nos agobia? En esta inconformidad generalizada en la que vivimos, en este sistema que funciona al revés y que nos carga. ¿Cómo hallamos descanso en esta realidad donde las cosas no funcionan como deberían funcionar? ¿Cómo encontrar paz en este mundo de caos? Los humanistas dirían: la respuesta está en tu ser interior. Pon tu mente en blanco, respira profundo, haz yoga, pinta este mandala, modifica tus pensamientos por pensamientos positivos y encontrarás descanso. Pero claramente esa no es una solución a nuestras cargas, no es una solución al agobio profundo
de nuestra alma. Y es aquí donde se realza la promesa de Jesús, que se atreve a decir: yo les daré descanso, sin titubear. Lo que no puede hacer ninguna corriente, ninguna tendencia, ninguna otra persona, Jesús se atreve a afirmarlo. Dice: yo les daré descanso. Entendiendo que nuestro descanso no lo encontramos en ningún lugar específico, en una persona o situación. Jesús ni siquiera nos está diciendo: vayan a la iglesia. Él no está diciendo: vayan a la iglesia, que allí descansarán. Porque sabemos que podemos ir a la iglesia y seguir agobiados. Podemos ir a la iglesia y estar lejos de Jesús. Podemos estar cerca de la iglesia y lejos de Jesús, pero no podemos estar cerca de Jesús y lejos de la iglesia, porque a medida que nos acercamos a Jesús, nos vamos encontrando con su iglesia. Lo repito: podemos estar cerca de la iglesia y lejos de Jesús, pero no podemos estar cerca de Jesús y lejos de la iglesia, porque a medida que nos encontramos con Jesús, nos vamos encontrando con su iglesia. Afirmamos entonces que nuestro descanso no tiene un protocolo determinado, no hay una ecuación que lo produzca. O tal vez sí podríamos afirmar que Cristo es la ecuación que produce descanso. Cristo es la ecuación que produce descanso. Es el único en quien podemos encontrar descanso para nuestra alma. Podemos intentar 10,000 métodos, encontrar paliativos, cosas que podrán calmarnos un poco, pero el descanso profundo de nuestra alma solo lo encontraremos en Cristo. El alma solo puede encontrar descanso en su Creador. El alma solo puede encontrar descanso en su Creador. Y hay personas que al leer este texto le malinterpretan y dicen: Señor, tú me prometiste descanso, entonces provee para pagar esta deuda. Señor, tu palabra dice que me darás descanso, entonces sáname. Tú dices que me darás descanso, entonces trae a mi lado a la persona que yo amo. Pero realmente Jesús en esta afirmación no está prometiendo resolver tus problemas. Él está prometiendo traer descanso. Es decir, que si usted acepta la invitación y viene a Él, entonces Él traerá a lo más profundo de su alma descanso, a pesar de la realidad que usted está enfrentando, a pesar de las deudas, a pesar de la crisis, a pesar de que el mundo se derrumba. Usted podrá descansar como esa niña que vimos hace un momento. Eso es lo que Jesús promete. Jesús no promete solucionar sus problemas, pero sí promete un profundo descanso. Para serles sincero, en la situación de cansancio y agobio en la que me encontraba, yo me acerqué a este versículo como un versículo de cajón. Abrí mi Biblia, lo leí, y como recitando unas palabras mágicas que cambiarían mi estado de manera instantánea, creí que el switch de mi vida se encendería. Pero al darle continuidad a mi vida, seguía cansado. Volvía y lo leía, cerraba mis ojos, hacía una oración alrededor del texto. Me sentía mejor por un momento, pero al darle continuidad a mi vida, mi alma seguía agobiada. Al mismo tiempo que yo buscaba respuestas en el texto,
Usé mis propios métodos y dije, lo que yo necesito para salir de esta situación es unos días de descanso. Y saqué unos días de descanso, donde lo único que hice fue dormir hasta tarde y nada más. Me sentí bien, fue un alivio, mi cuerpo recobró fuerzas, pero mi alma seguía cansada y agobiada. Entonces dije, ya sé quién me puede dar descanso. Ya sé dónde encontrar el descanso que yo necesito. Samuel, mi hijo. Y dije, me voy a ir todo un día con Samuel y voy a jugar, voy a recrearme con él, porque disfruto mucho estar con mi esposa y con mi hijo en un parque, él corriendo, saltando por los charcos, riéndose, recorchando. Eso para mí es como un refrigerio. Y fue un tiempo muy especial, fue un tiempo muy agradable. Recobré fuerzas, pero mi alma seguía cansada y agobiada. Una vez más fui al texto y le pregunté a Dios, ¿por qué esta receta no funciona en mí? ¿Por qué esta receta no me hace efecto? Y fue después de meditar en el texto una vez más que entendí que simplemente era porque no era una receta, era una invitación que tenía que aceptar. Una invitación a un destinatario que estaba cansado y agobiado y que traería una promesa. Y fue impactante para mí porque llevo 12 años de cristiano. Incluso me atrevo a pararme aquí a predicar y no había caído en cuenta que lo único que me haría descansar era dejarlo todo e ir a Jesús. Lo único que me haría descansar era dejar de buscar otras fuentes y simplemente aceptar su invitación de ir a Él. Era un dejarlo todo para sentarme a sus pies, guardar silencio, balbucear tal vez algunas palabras y simplemente dejar que Él me llenara de su descanso. Y sin haber cambiado mi realidad, trajo un profundo descanso a mi ser interior. No en las vacaciones, no en un día de descanso, no en una persona, no en mi hijo, simplemente acercándome a Él. Y usted dirá, ¿y entonces es que Henry no ora? Pues lo peor era eso, que yo orando y estudiando, y Jesús me dice, Henry, ven a mí. Ven a mí. Donde entendemos que muchas veces lo que hacemos es un monólogo delante de Dios y vamos a buscar nuestras propias respuestas. Si usted hubiese consultado con este problema, yo le hubiera leído el texto y le hubiera invitado a ir a Jesús. Pero mi cansancio me había enceguecido y me había olvidado de la invitación que Él me había hecho. Así como tal vez a algunos de ustedes el cansancio los ha enceguecido y se han olvidado de una simple invitación: ven a mí, que yo te haré descansar. Tal vez usted, después de su amplia experiencia en el Evangelio, ha ignorado esta invitación. O incluso es posible que usted viene hoy por primera vez buscando respuesta a su cansancio, o lleva algunos domingos viniendo y es la primera vez que se encuentra con esta invitación. En cualquiera de estos casos anteriores, esta mañana Jesús nos dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado,
consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.